Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. ¿Y qué lunes es este? 7 de julio. No me resisto a ponerme hoy el pañuelico rojo, pañuelo sobre un traje blanco, suelen llevar en Pamplona. Yo voy de negro, sacerdote, pero entonces en mis tiempos mozos me vestía de blanco con el pañuelito rojo. ¿Y qué quiere decir esto? Según el que lo fundó, Fermín de Iruña, ¿qué quiere decir? Pues la túnica bautismal, el alma blanca, ¿no? Que tenemos que mantener la pureza, que tenemos que mantener el alma sin pecado. Y el pañuelito rojo es el modo como martirizaron a San Fermín. Justo hoy quiero hablar de eso, de la importancia de estudiar y de leer cosas de historia bien fundada. No esto de la memoria histórica, que es una especie de amnesia de todo lo que no les interesa, y empiezan la historia pues cuando les interesa, no en toda la historia y las cosas que han pasado. Por eso quisiera hablar hoy de lo importante que es este verano, que vamos a tener tiempo, ¿no? Pues en vez de perder el tiempo, vamos a leer buenos libros y vamos a leer cosas de historia verdadera, lo que ha pasado realmente, cómo es nuestra historia de la Iglesia, nuestra historia de España, nuestra historia de la devoción y el culto al Sagrado Corazón, que ha salido un libro precioso que me gustaría también comentar. Pero antes que nada, no me resisto, como navarrico que soy y pamplónica que soy, a cantar con todos ustedes 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una media, a Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Fijaros que es hermoso que todavía las fiestas sean en torno a los santos y a los mártires. En Pamplona se celebra este santo obispo que fue el que nos trajo la fe. Sabéis que San Saturnino es el que lo bautizó allí en un pocico que se venera histórico al pie de la parroquia de San Cernin, de San Saturnino, y es precioso ver cómo seguimos recordando todo esto, y el atuendo y todo tiene que ver con nuestra fe. Luego hay mucha gente que va allí a la fiesta y no se entera de nada, ¿no? Yo recuerdo siempre una anécdota tenía yo 17 años, iba de punta en blanco con el pañuelito rojo, y vino un borracho llorando y tirando de mí, diciéndome, por favor llévame a casa, por favor llévame a casa. Y tanto me insistió que le dije, bueno, vale, yo te llevo, pero ¿dónde vives? Y empezó a llorar diciendo, no me acuerdo. Bueno, pues para mí es una anécdota histórica que refleja lo que está pasando en nuestra sociedad. No sabemos cuál es nuestra casa, no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Nos han querido borrar nuestra identidad. Y nuestra identidad, sin duda, es una identidad profundamente católica. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a Madrid, decía, ¿no? Volved a vuestras raíces cristianas, o en Santiago de Compostela también, ¿no? Lo que hizo vuestro pueblo grande, ¿no? Que evangelizó medio mundo, fue la evangelización, fue la fe. Y por eso es tan importante acudir a los inicios, ¿no? Lo que ha unido nuestra patria con los concilios de Toledo, pero ya antes, la evangelización de Santiago Apóstol, la evangelización, pues eso, de San Fermín, de San Saturnino, de San Pablo, ¿no? Bueno, pues uno va recorriendo la historia y se da cuenta que nuestra historia está profundamente arraigada en fundamento apostólico con Santiago Apóstol y en fundamento mariano con la Virgen del Pilar. Y a partir de ahí, pues uno va recorriendo la historia y viendo que lo que nos ha unido realmente es la fe. Si no, pues sin la fe volvemos a los reinos de taifas, sin la fe volvemos al cantonalismo de los arébacos, sin la fe lo que hacemos es dividirnos. Por eso es tan importante estudiar nuestra historia, la historia de España, la historia de la Iglesia, la historia del culto al corazón de Jesús. Me gusta mucho a este respecto, el que fue mi maestro Antonio Pérez Mosso, publicó un libro precioso que se llama Apuntes de Historia de la Iglesia. Y en ella, el primer capítulo precisamente habla de esto, la Iglesia, realidad divina y humana, su estudio histórico, y explica la Iglesia, esposa de Cristo, pueblo de Dios, que vive por el Espíritu Santo. A veces se intenta hablar de la historia de la Iglesia sin darnos cuenta de que es el Espíritu Santo el que la lleva, que
Dice, para tratar de comprender la historia de la Iglesia, su vida, su multisecular formulación del dogma, personas e instituciones, obras espirituales y civilizadoras, avances y retrocesos, grandezas y miserias, se requiere partir de su realidad misteriosa, humana y divina, humana por los miembros que la componen y divina por su fundador y por el Espíritu Santo que la anima, para llevar a la humanidad redimida por Cristo hasta su plenitud de la gloria del cielo. La Iglesia por Cristo instituida en medio del mundo, el pueblo de Dios, por Dios creado al establecer con Él la nueva alianza de pura misericordia sellada con la sangre de Cristo, que nos hace hijos de Dios, y pueblo destinado a anunciar la salvación y hacer partícipe de ella a todas las gentes. Como historia de la Iglesia, uno tiene que considerar preciosamente la acción del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no haya momentos en los que se pierde la libertad y se pierde en ese sentido pues esa vida conforme al Espíritu Santo. Ella está impulsada por el Espíritu Santo, pero acciones santas y pecados se interfieren en la trama del acontecer humano de la Iglesia. Esta, por tanto, no puede ser comprendida como mero hecho cultural o sociológico humano, ni tampoco como puro espíritu del que queden excluidos los pecadores, como tendía a concebir Joaquín de Fiore y los espirituales del siglo XIV. La Iglesia, esposa de Cristo, vive por el amor que el Señor le tiene, pese a los pecados e infidelidades de sus miembros. Él es la cabeza del cuerpo místico al que dirige, sostiene y ha prometido asistir hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues esto es así. Y en este sentido, la historia de la Iglesia está conexa con el misterio de Cristo en la cruz. Hay un punto del catecismo que habla de eso. La historia tiene que pasar la prueba de su Señor, que será como de muerte a vida. Nosotros sabemos que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, pero tocan momentos de persecución, tocan momentos de calvario, de pasarlo verdaderamente mal. Y luego viene, por supuesto, la resurrección. Pero es este empeño precioso de que todo tenga a Cristo por cabeza. Fijaros que dice este historiador, Jedin, dice, en su conjunto, la historia de la Iglesia solo puede ser comprendida dentro de la historia sagrada. Su sentido último, como puede integrarse en la fe, ella nos presenta el crecimiento del cuerpo de Cristo, no como imaginó la teoría de la decadencia, como un constante deslizarse pendiente abajo del ideal de la Iglesia primitiva, pero tampoco como soñaron los ilustrados de los siglos XVIII y XIX, como un progreso continuo de los humanos por sus propias fuerzas. La Iglesia pasa por enfermedades y sufre retrocesos e impulsiones sin menoscabo de su santidad esencial. La Iglesia no es lo perfecto, sino lo que necesita constantemente de renovación, Ecclesia semper reformanda, y aguarda lo perfecto. Cuando entre en la parusía aparecerá a plena luz el camino histórico recorrido, se comprenderá el sentido último de todos los acontecimientos. Esto es lo que dice Jedin, y me parece que es muy verdadero y muy profundo. Por eso también es importante estudiar la historia de la Iglesia. Y es importante porque nos da muchísima luz. Vamos a ver unas cuantas razones por las cuales es importante estudiar la historia de la Iglesia. Pero antes quisiera cantar una canción que compuso Gonzalo Mazarrasa en las bodas de oro sacerdotales de el Papa Juan Pablo II, pero que nos puede servir para todos nosotros para ir repasando nuestra vida como las cuentas del rosario. Yo ya he cumplido 50 años, haré pronto 51. Bueno, pues nuestra vida, nuestro año, cada año tiene que ser como ese pasar esas bolitas del rosario. La historia universal nos ilumina, como ahora veremos qué aspectos nos aporta leer cosas de historia de la Iglesia, pero también la propia vida nos ilumina. Hay que tener memoria de las acciones del Señor, no olvidéis las acciones del Señor, y a lo largo de nuestra vida también aparecen esas acciones. Por eso quería cantar esta canción de bodas de oro, dice así: año tras año detrás, queda la vida al pasar, como un rosario de cuentas de oro de cristal. Año tras año detrás, queda la vida al pasar, lo que se ha dado por el camino se encontrará. Tuve hambre
y me alimentaste, sed y me diste de beber, solo y enfermo me acompañaste, cubriste mi desnudez, año tras año detrás. Perder la vida es ganar, 100 por 1 con cruz y al cabo la eternidad. Año tras año detrás, ciega después de sembrar, llega tu esposo y el agua en vino convertirá. Deja tus redes y el mar, deja tus campos, deja tu hogar, ponte en camino, vente conmigo a donde ya verás, año tras año detrás, lo que él te dijo será, como un rosario de cuentas de oro o de cristal, como un rosario de cuentas de oro o de cristal. Mirar sobrenaturalmente nuestra vida, mirar sobrenaturalmente la historia. Tendemos a veces a mirarla solo como hechos humanos. Yo recuerdo cuando estudié historia al principio en el colegio, me aburría mucho porque era muy en clave economía, marxismo, ideología, liberalismo, o sea, muy en clave, pues eso, ¿no? Lo que hoy en día está de moda. Y me da mucha pena. Cuando luego estudié con Antonio Pérez Mosso, me di cuenta que la historia tiene un sentido y que la historia la está llevando Dios. Y en ese sentido, quisiera dar unas claves de por qué hace tanto bien estudiar la historia de la Iglesia. En primer lugar, ayuda a amar a la Iglesia y conocer la fe que ella guarda y transmite. Es verdad, cuando conoces la verdadera historia de la Iglesia, que sí, que hay pecados, que hay miserias, pero te das cuenta de la muchísima santidad que hay y sobre todo de la verdad. Y cómo transmite la verdad, incluso derramando su sangre. Y por eso te das cuenta de que amas más a la Iglesia cuando vas conociendo sobre ella. En segundo lugar, ayuda a profundizar en la verdad de que la humanidad está del todo necesitada de Cristo en este mundo y definitivamente para la vida eterna. Sin duda, aquello que dice San Agustín, 2 amores hicieron 2 ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad de los hombres. El amor de Dios hasta el desprecio de sí hizo la ciudad de Dios. Y la Iglesia es esa ciudad de Dios que quiere ser implantada en todo el mundo. Cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria nos pasa como en Babel, que se confunden las lenguas, que no hay manera de entenderse, que nos dividimos. En cambio, cuando dejamos que nuestra alma sea el Espíritu Santo, cuando hacemos como en Pentecostés, que buscamos la gloria de Dios, en Babel dice el texto que buscaban hacerse un nombre. En Pentecostés se han olvidado ya los apóstoles de buscar su propia gloria y lo que buscan es buscar el bien de Dios. Y por tanto, el bien de este mundo, el bien de la humanidad. Ayuda a estudiar la Iglesia, la historia de la Iglesia, a entender el bien que supone para la humanidad. En tercer lugar, contribuye a percibir los acontecimientos de manera sobrenatural. Esto es lo que quiero insistir especialmente. No vale coger cualquier libro en que te empiezan a contar historias, pues muchas veces falsas o exageradas, de épocas de la Iglesia, oscurantistas, no sé qué. Bueno, hay que ver, pues sí que hay pecados, pero la virtud de la Iglesia y la santidad de la Iglesia es tremenda y la fuerza transformadora de una civilización es maravillosa. Pero si lo estudias de verdad, si no te dejas llevar por manualillos que no remiten a la verdad, pues acabas percibiendo los acontecimientos de manera sobrenatural. En cuarto lugar, constituye una eficaz apología de la Iglesia. Y es verdad. Cuando uno estudia la verdadera Iglesia te das cuenta de que ella misma se defiende, ¿no? ¿Ves el bien inmenso que se hizo, por ejemplo, en América? Cuando uno lo estudia, te quitas los prejuicios de que lo que hizo la Iglesia, oye, perdona, es al revés. Cuando estudias cualquier tema en profundidad, la Inquisición, por ejemplo, ¿qué diferencia la Inquisición eclesiástica, la Inquisición civil, ¿no? Todas estas cosas, cuando las estudias en profundidad, se te quitan los complejos y te das cuenta la labor civilizadora, la labor del concepto de persona, por ejemplo,
que tiene que ver con la historia de la Iglesia, con la Iglesia misma, ¿no? Para los romanos, la persona era solamente el ciudadano romano. Los que no eran romanos podían ser matados, asesinados, vendidos, comprados, porque probablemente no eran personas, ¿no? En quinto lugar, ayuda a captar el sentido de la historia. A mí me gusta mucho como el Papa Benedicto explicaba que la teología de la historia es fundamental para la nueva evangelización. Claro que esta historia nuestra no la lleva, pues no sé, como los astros, ¿no? Como algunos creen, ¿no? O no es como pendular, ¿no? Los pasamos de un extremo al otro y, ¿no? La dialéctica sí que es como matemática, ¿no? Siempre las heridas, el mal, el pus sale igual. Pero Dios no, Dios es como original y Dios va llevando la historia de la Iglesia pues de una manera muy misteriosa, pero a la vez muy verdadera, llevando como paralelo la historia de su Señor, ¿no? Un nacimiento en pobreza, una vida pública y un esplendor, ¿no? Como le pasó a Jesús multiplicando el pan, pues lo mismo le pasa a la Iglesia en su historia. Después viene el momento en que le dejan solo hasta la pasión, ¿no? Desde que predicó el pan de vida, y luego ya pues la resurrección del Señor, ¿no? Y empieza la historia de la Iglesia. Bueno, pues en la historia también nosotros pensamos que es así, que viene un nacimiento en pobreza, pues sí, ahí en el Calvario, en Pentecostés. Después tiene una vida pública, ¿no? Pues tantos siglos en que la fe ha configurado la sociedad. Y después viene pues una pasión a partir del siglo XIV, pero especialmente la Ilustración, el Renacimiento, todo del teocentrismo al antropocentrismo, del antropocentrismo al nihilismo, a la posmodernidad actual, ¿no? Al sinsentido de todo, ¿no? A quitar a Dios de en medio y por tanto quitar al hombre. Bueno, pues todo eso nos mantiene ahora en un momento como del Calvario, pero nosotros esperamos, ¿no? Pues ese milagro social que dice la Dilexit Nos, ¿no? En el que el Señor pues quiere transformar la sociedad entera, ¿no? Quiere derramar su gracia, su Espíritu Santo, ¿no? Y en ese sentido la historia de la Iglesia ayuda a captar el sentido de la historia. Bueno, pues me parece muy importante estudiar una verdadera historia de la Iglesia, como estos apuntes de historia de la Iglesia de Antonio Pérez Mosso. Y también no me resisto a hablar de la historia de la espiritualidad del corazón de Cristo, que ha salido pues publicado con los autores Pablo Cervera y Javier Puello Velasco, que me parece un auténtico tesoro y os aconsejo muchísimo leerlo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa revelación progresiva del misterio del corazón de Jesús, ¿no? Por supuesto, pues los fundamentos ya de preparación, mirarán al que traspasaron, que es como se titula el libro, está hablando de una profecía mucho antes de Cristo, ¿no? Pero es muy hermoso cómo se va revelando en toda la historia de la salvación, pues desde el principio, el Evangelio, después, ¿no? Cómo va llegando hasta nuestros días, ¿no? La revelación con Santa Margarita María de Alacoque, que es fundamental, que es clave, y después pues todos los santos pues contemporáneos, ¿no? que van trayéndonos hasta la modernidad, a todo el momento de las consagraciones y hasta la Dilexit Nos, que está ya incluida en este precioso libro, ¿no? Cómo se va fraguando esa historia, ¿no? Os invito a todos a que este verano no perdamos el tiempo, sino que profundicemos en la historia de la Iglesia, en la historia verdadera, y también profundicemos en la historia del corazón de Cristo. Bueno, 7 de julio San Fermín, vamos a invocar su protección, que nos eche ese capotico, que nos libre de los peligros, de los ataques, quizá no de toros físicos, pero de toros espirituales, de ideologías que nos quieren quitar la fe. Que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto.